Bastantes problemas tenemos en nuestro país y no desayunamos en el boletín oficial con una noticia que parecía francamente inverosímil cuando la leímos y tuvimos que chequear 2 o 3 veces para entender que efectivamente eso estaba pasando. Porque era realmente muy difícil de creer. Le vamos a pagar, nosotros, usted, las cámaras que están acá, los amigos de producción y yo, a las distribuidoras de gas, el diferencial por los costos de la devaluación. Eso decidió la Administración Nacional en base a una cuestión reglamentaria de la Corte Suprema. ¿Se entiende? En los próximos 24 meses usted va a tener un recargo en su factura de gas para que no absorban los costos las empresas. Así como se lo digo. Y si me estoy equivocando en algo, que me corrija Julia Estrada. Gracias, Iván. Así es. Ya nos enteramos que a partir del 1 de octubre la tarifa de gas aumenta 35%. En segundo lugar, hay una decisión de parte del Ministerio de Energía y Minería de eliminar gran parte de los subsidios de la tarifa social. Pero falta la tercera noticia en lo que tiene que ver con el gas y el año aún no termina. En este punto recién empieza. Estamos hablando de un recargo extra en 24 cuotas que vamos a pagar efectivamente, como dijiste, Iván, todos, consumidores y consumidoras, por diferencia de cotización. Vamos a explicar esto y vamos con los primeros números. Pero primero quiero conceptualmente que se entienda. El gas lo producen empresas en general extranjeras que están en la Patagonia y que funcionan en dólares, están dolarizadas. Por ejemplo, Total, ¿no? Por mencionar una, Axion, por mencionar otra. Venden ese gas, son petroleras, a las distribuidoras, por ejemplo, Metrogas, por ejemplo, Camusi. Esas distribuidoras le pagan a las petroleras lo que le deberían pagar, obviamente en dólares, pero en pesos, después de recaudar de todos nosotros, obviamente, del pago de las facturas, con una diferencia de entre 60 y 90 días. Es decir, por ejemplo, Metrogas le paga 60 días después de que fue provisto el gas a YPF, si fuera YPF el ejemplo, o a Total, esa factura que la petrolera la exigen en dólares, pero Metrogas la paga en pesos porque claramente es a la moneda en la cual recauda. En Argentina nos manejamos en pesos. ¿Qué pasó? En 60 días en Argentina el dólar pasó de 20 a 40, en 90 días pasó de 20 a 40. Entonces, las distribuidoras, que son las que lo único que hacen es intermediar, esto está bueno explicarlo, no son las que estarían ganando en esta parte, sino sencillamente son las que le siguieron pagando lo mismo a las productoras de gas en pesos y ahora le están diciendo las productoras de gas, páguenme de $4.70 por millón de BTU, que es el precio del dólar, lo que efectivamente me corresponde. Son las que les están diciendo a las distribuidoras, júntenme todos los pesos que necesito yo para que me paguen lo que vale mi gas en dólares. ¿Se entiende? Es una especie de conflicto entre productores de gas y distribuidoras de gas, en donde las distribuidoras de gas le pagaron menos a las productoras de gas por la devaluación, porque no le alcanzaron los pesos para pagarle lo mismo que pedían las productoras de gas, y los que pagamos el pato somos nosotros, porque les tenemos que dar la diferencia a la distribuidora de gas para que se lo den a las productoras. ¿Por qué pagamos el pato nosotros? Porque el Estado no está dispuesto a subsidiar esta diferencia de cotización producto de una devaluación que es parte de una corrida cambiaria o de una devaluación deliberada, decidida, que el Banco Central llevó adelante estos últimos 3 meses. ¿Cuál es la plata que se está discutiendo? Estamos hablando de 10.000 millones de pesos. Es un montón de plata que se fue acumulando día a día por diferencias diarias de cotización. Esa es la compensación que exigen estas empresas extranjeras. Ahí dentro está YPF, claro, pero YPF no es la totalidad del mercado. Insisto, el resto son empresas extranjeras que están dolarizadas. Se cancela en 24 cuotas a pagar por los consumidores. ¿Cuál es una de las estrategias que se ha planteado? Bueno, anunciaron el 1 de octubre el aumento del 35%, dicen los especialistas, debieron haber dicho en ese momento que iban a pasar este recargo, digo, en el marco del aumento, pero decidieron separarlo
para que no parezca un aumento tan grande, y esto se empieza a pagar a partir del 1 de enero de 2019. Vamos a la letra chica que dice el boletín oficial y que ya están muchos cuestionando la constitucionalidad, porque esto se basa en una ley que es la 24.076, que es de la década de los 90, que dice que cuando hay una devaluación superior al 20%, los usuarios pagan la diferencia. Entonces, bueno, hay una legislación un poco vieja. Voy a leerlo velozmente. Dispónese en forma transitoria y extraordinaria que para las diferencias entre el precio de gas previsto en los contratos y el precio reconocido en las tarifas de distribución, es lo que yo les acabo de explicar. El precio del gas de las empresas que producen gas y el precio de las tarifas de distribución, el que nosotros pagamos, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, esos son los famosos 6 meses, el Ente Nacional Regulador del Gas, Enargas, o sea, básicamente el Estado, el gobierno de Cambiemos, instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1 de enero de 2019. Es clarísimo, creo que es uno de los textos más claros que yo leí en el boletín oficial. Repaso, va a haber un aumento del 35%, va a haber un aumento del 35%. Los que perciben la tarifa social van a tener una reducción del beneficio, van a tener una reducción del beneficio. Además de estas dos muy malas noticias, va a haber un recargo que se va a empezar a pagar, un extra, a partir del 1 de enero de 2019, que hay que ver cuánto termina siendo, se habla de entre 500 y 600 pesos por factura, para compensar a las que sacaron el gas del suelo argentino, que son extranjeras y que funcionan en dólares. Hay una vieja discusión de por qué no se especifica el sector petrolero, siendo que Argentina tiene petróleo, tiene gas, en fin. Y vamos a tener que compensar a esas petroleras que quieren cobrar al mismo precio del dólar. Un solo dato. Romina Mangel adelantaba este miércoles un dato muy interesante a mi criterio, porque todo tiene que ver con todo. Paolo Roca, que hoy declaró, una de las cuestiones que introdujo en el marco de su declaración, no el día de hoy, pero antes de su declaración, es que se iba a ir de vaca muerta si lo seguían presionando. ¿Qué pasa? Techin, con Tecpetrol, es una de las principales empresas que saca gas de vaca muerta, y así todo, en este contexto, todavía es conveniente producir acá, y yo de hecho soy una de las defensoras de que se produzca en Argentina, antes que importar gas. Paolo Roca, sabiendas de toda esta situación, de la fenomenal pérdida de poder adquisitivo del aumento del gas, amenaza con irse de la Argentina y dejar de producir acá. Muchas gracias, Julia. Y así como Graham Greene tenía a su hombre en La Habana, nosotros tenemos a nuestro hombre en el mercado energético, que es Nicolás Gandini. Ya está en comunicación con nosotros. Nico, muy buenas tardes. Iván, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, por llamarlo de algún modo. ¿Alguna explicación a propósito de esto? Si querés abundar en algo que escuchaste anteriormente, y si no, ya preguntarte si sabés, por ejemplo, si las cuotas van a pagar interés, si van a ser mensuales, si van a ser bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales. A ver, lo primero que contextual, digamos, vos tuviste una evaluación o una apreciación del tipo de cambio del 100% desde abril hasta ahora, con lo cual tenés una crisis fenomenal en puerta. El sector energético está en dólares, y uno puede decir, che, ¿por qué está en dólares? Está en dólares precisamente porque muchas de las inversiones que se hacen para sacar petróleo y gas de la Argentina están en dólares. Por ejemplo, vos alquilas un equipo de perforación o un equipo para fracturar un pozo o demás, las empresas que te cobran eso te lo cobran en dólares. ¿Por qué? Porque en Argentina no tiene la tecnología, entonces hay que importarla. Esto pasa a nivel global. El problema es que, además de lo que está pasando, de estas cuotas y demás, el precio del gas, y esto parece medio paradójico, pero es la otra parte de toda esta historia, el precio del gas de las que reciben las empresas petroleras por la devaluación también cayó, digamos. Es decir, más allá de estas 24 cuotas que son para devolverle una deuda millonaria de esos 10.000 millones de pesos, pese a todo eso, y aunque parezca antipático decirlo, la plata que van a ganar las productoras para invertir en vaca muerta cae a partir de ahora, a partir de este aumento de tarifa de octubre, un 30%. Yo sé que es contradictorio lo que te digo, digamos. Pero... No, te sigo. Te pregunto algo. ¿Hay alguna manera para ser creativos, como piden muchas veces los funcionarios, que el costo lo asuma, no sé, que reduzcan la baja de subsidios y que lo absorba
el Estado en lugar de que lo absorban los consumidores directamente? Por ejemplo, no sé, lo pienso, tal vez me decís que no. Si el Estado estuviese o el gobierno estuviese con otro tipo de frescura o otro aire fiscal, se podría pensar. Lo que pasa es que cuando vos tenés que tu única receta es cortar el déficit cero emisión y un programa de ajuste muy marcado, es muy difícil ser creativo. Lo que va a pasar acá es que el año que viene la inversión en gas va a caer, es decir, pese a todo este aumento del 35% más un 10% en enero, es decir, el aumento, todo esto que estamos, este entuerto de cuotas y demás que estamos discutiendo, lo decía Julia perfecto recién, es para no decir que los medios no digamos que el gas aumenta un 45 o 50% a partir de octubre. Eso es lo que tendría que haber pasado. Si aplicabas el marco regulatorio, esto no es que se le ocurrió al secretario de Energía o al presidente del Enargas, sino que se está cumpliendo lo que dice la ley. Lo que dice la ley es, si vos tenés una devaluación mayor al 20%, tenés que trasladar esa devaluación inmediatamente. Bueno, eso no pasó porque políticamente era inviable aumentar tarifas, entonces, bueno, hubo que esperar hasta octubre. Se aumentó un 35% y en enero se aumentó un 10% más, es decir, va a ser un 45% más en enero, pero aún así, y aunque parezca un montón, y lo es un montón, porque la sociedad viene muy castigada, el poder adquisitivo viene muy castigado, no estás a tono o estás a la mitad de lo que fue la apreciación del tipo de cambio, con lo cual yo te diría, Iván, que lo que va a pasar es que a pesar de todo esto la inversión en gas va a caer y el costo de importación de energía el año que viene, como encima el petróleo está altísimo, está a $80, a lo escucharás a Trump criticando ahí a la OPEP o a los países de Medio Oriente porque no baja el precio del petróleo, también fiscalmente va a ser un agujero para el gobierno. Nico, te tengo que, porque me corren los tiempos, déjame hacerte una última pregunta y te pido una respuesta breve. ¿Tenés ideas si se van a pagar mensual, bimestral, trimestral, semestral o anualmente las cuotas? Sí, te lo explico brevemente. Son cuotas mensuales, o sea, a partir de enero, una cuota por mes obviamente, y te van a representar un 10% de la factura más. Es decir, a partir de ahora, la factura promedio de gas son 730 pesos por mes. Eso quiere decir, eso es la factura con el 35% que se anunció hoy. Eso quiere decir que en enero, vos a esos 730 pesos promedios tenés que sumarle 70 pesos más y vas a estar en 800 pesos. El impacto más grande se va a sentir ahora, pero lo vamos a sentir como siempre en el invierno, en enero que viene, donde se generó una bola de nieve, donde las tarifas de gas van a ser un 60 y un 70% más caro que la de este año. Pero bueno, en el medio tenés una crisis fenomenal que el gobierno no sabe controlar, con un tipo de cambio que se fue de 20 a 40 en un año, y estas son las consecuencias de lo que está pasando. Nico, gracias, como siempre. Un abrazo.